Yo solo quiero recordar una cifra que la dije en el debate, porque es bien impresionante. Cuando se hace un estudio de lo que se gana, de lo que ganó la minería del cobre, las empresas extranjeras que extraen cobre, desde el 2003 al 2013, tuvieron una ganancia de 180.000 millones de dólares. ¿Cuánto cobramos de impuesto ahí? ¿Cuánto le cobramos hoy día de impuesto, por ejemplo, a las grandes empresas que exportan las materias primas de Chile? ¿Cuánto cobramos? ¿Cuánto ganan? Ahí hay un ejemplo de cuánto ganan. Entonces, no nos digan que plata en Chile no hay, porque plata en Chile sí hay. El problema es que el fisco no está recaudando lo que corresponde. Entonces, no vamos a echar a pelear a salud con pensiones o educación. No, saquemos la plata de donde está. Financiamiento, más impuesto a los que extraen y explotan los recursos naturales. Hoy día ellos concentran gran parte de las ganancias que tiene Chile y dejan muy poco en impuesto a Chile. Una carga tributaria distinta, donde el 1% más rico, y estamos hablando de gente que gana sobre 5 millones de pesos, va a pagar impuestos. No estamos hablando para todos los chilenos. Solo una pregunta. ¿Esas personas que dices tú que ganan solo 5 millones de pesos son también las pequeñas empresas, o sea, las EIRL, por ejemplo? ¿Una persona que tiene una empresa que tiene utilidades de 5 millones de pesos también le va a subir los impuestos? No, personas que ganan, que reciben 5 millones de pesos de sueldo. Estoy hablando también de exenciones tributarias que son enormes en Chile. Y también mirar, hay exenciones que se le entregó a la empresa forestal que son grandes, hay perdonazos tributarios que hace el servicio de impuestos, hay fórmulas de elusión que son muy grandes y que hay que cerrar esas puertas, y también hay que revisar otros gastos que tenemos. Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿cuál es el gasto que hay ahí? ¿Qué pasa con la ley reservada del cobre? Hoy día no es reservada, pero sigue siendo una ley que le entrega directamente plata al cobre. Bueno, eso hay que revisarlo también. Eso se puede reestructurar a propósito de financiar lo que nosotros defendemos y defendemos completamente, Fernando derechos sociales en Villegas. Chile. Buenas noches, Beatriz. Hola, Fernando. Tú acabas de decir que los que explotan los recursos les dejan muy poco. Tú debes tener la cifra. ¿Cuánto dejan? ¿Cuál es ese muy poco? Es que es variable, Fernando. No, concreto. Por ejemplo, para no empezar a entrar en detalle, examinar muchas industrias que puedan ser de extranjeras y que están explotándonos espantosamente. En el cobre, por ejemplo, tú tienes las cifras específicas acerca de cifras que tiene Alejandro, y que ha sido muy estudioso en estos temas, acerca de las cifras que quedan en Chile. Tú nos puedes dar una cifra que a ti te parezca muy poco, que está dejando, por ejemplo, las grandes mineras del cobre, como esta que estuvo en huelga hace poco, ¿cómo se llama? La Escondida. ¿Tú tienes la cifra? Yo te voy a decir por qué te pregunto esto, Beatriz. Porque veo que no me lo vas a contestar. Te lo pregunto porque esto de que se hace camino al andar, se hace camino al andar, que es más o menos un poco la onda que tú has dicho en varias respuestas, que vamos viendo, que eso está bien por una canción de Juan Manuel Serrat, pero cuando uno va quizás a gobernar, yo me tengo que asumir que tú vas a gobernar, porque si no esta conversación sería irrelevante como una conversación de señoras jugando canasta. Tenemos que suponer que tú eres presidenta, tu mamá juega canasta. Bueno, sí, pero puede ser un hombre jugando póker, hombre jugando póker. No jugando póker, no sea tan estereotipado. Por favor, antes también juegan póker. Esto está bien cuando uno especula sobre cómo debiera ser el mundo, cómo serían las cosas mejor, pero vamos a suponer que tú vas a ser presidenta. Y ahí donde uno empieza a ver que ciertas faltas de detalle y ciertas mecánicas que me recuerdan un poco lo que fue el programa La Unidad Mayoría, repleta de grandes frases que nunca se pudieron ejecutar porque eran eso, frases que no tenían traducción en el mundo de las operaciones, de la matemática, llamémoslo así. Perdón, pero es que quiero contestarle algo que pasó un poquito con lo que dijo Fernando, pero yo lo quiero detener ahí. Y es cuando estaba haciendo una especie de caricatura respecto a lo que prometemos y no sobre los impuestos. Caricatura? Sí, lo que decías, porque seguramente no me vas a contestar, dijiste tú. Pero es que no me dejaste hablar o no me dejaste el espacio. Lo que quiero decir es que en Chile es bien difícil muchas veces hablar de impuestos porque hay una cifra de impuestos que no es necesariamente la que se paga. Y a eso quiero atender. Hoy día hablamos de los impuestos, por ejemplo, que pagan los empresarios en Chile. E incluso Sebastián Piñera dijo rebajar el impuesto para dejarlo a la tasa de la OCDE. El problema es que comparemos cómo corresponde. En Chile hay una forma de integración de los impuestos, no quiero ser muy técnica porque no se entiende tanto, donde se rebaja un impuesto respecto a otro. Entonces la cifra nominal de los impuestos no es exactamente la cifra que se paga, perdón. Y no solamente pasa eso, sí, gracias, sino que además muchos de los impuestos que se pagan después con exenciones
tributarias suben y bajan. Entonces lo nominal, Fernando, y esto es muy importante, no es exactamente lo que se paga. Entonces cuando tú me planteas y me dices, bueno, ¿cuánto exactamente? Esas son las excepciones que queremos terminar. Y cuando hablaba de cifra como 180.000 millones de dólares de ganancia de las empresas mineras, es una cantidad enorme. Nadie dice que dejen de ganar plata. El tema es que se reparta lo justo. Beatriz, no, es que quería aclararlo porque sí, parece que... Pero lo aclaraste a media, porque si tú estás tan preocupada del tema de las excepciones, entonces uno estaría pidiendo cifras, pues. ¿Cuáles son las cifras que te parecen a ti escandalosas, que no están pagando? 9.580 millones de dólares el año 2012. ¿De dónde sacan esa cifra y cuáles son los porcentajes? Son cifras... ¿Cuáles son los porcentajes que paga la minería, que debía ser mucho más, porque a ti te preocupa que pagan menos de lo que debieran y que se llevan toda la plata? Entonces, yo no tengo problema con que paguen o no paguen más las empresas. Por último, yo no soy dueño de ninguna empresa. Simplemente a uno espera un poco más de precisión cuando uno va a ser no simplemente un comentarista, sino que va a ser presidente de la República. Perdona, pero no estoy siendo precisa. No estoy diciendo que ganan no está siendo precisa. Estoy diciendo que ganan esto en 10 años. Estoy diciendo que la cifra nominal hoy día de impuestos en Chile no es necesariamente la que se gana. Estoy siendo muy precisa al decir que el año 2012, y esto es, podemos buscar el estudio, estuve revisando, 9.580 millones de dólares en exenciones tributarias. En otros años ha llegado a 10.000 millones de dólares en exenciones tributarias. Estoy siendo bien precisa con las cifras. ¿Cuál Entonces, es el porcentaje? Bueno, pero es que eso estoy diciendo la cifra completa. Una cifra absoluta, en un porcentaje son cosas distintas. Porque el impuesto es difícil, pero Fernando, te estoy explicando, el impuesto es difícil de calcular por lo que pasa hoy día en Chile respecto a la tasa nominal y a lo que efectivamente se paga. Por eso es que es necesario ir cerrando esas compuertas para el financiamiento. Yo creo que podemos seguir un montón de esto. Yo paso. Pero yo quiero volver